Voy a compartirles ahorita la presentación de lo que estuvimos viendo durante la última sesión de clases. Entonces, habíamos estado ya hablando algunas sesiones atrás acerca de las citas y las referencias. Entonces ya marcábamos ahí una diferencia en cuanto a entender que en las citas, pues solamente, si nos hemos dado cuenta en la mayoría de los formatos, o sea, no cambia mayor cosa en cuestión de la cita, porque solamente nos aparece la información del autor y nos aparece el año de la publicación o el año en el que se hizo la fuente o se elaboró la fuente donde estamos citando. Sin embargo, pues podemos observar que las referencias bibliográficas ya contienen la totalidad de la información. Estas referencias bibliográficas las hemos estado aprendiendo de dos formas. La primera, cómo nos marca la norma, y la segunda, utilizando algún tipo de herramienta, en este caso, como lo es Microsoft Word. Entonces, esto era lo que observábamos en la última sesión y hablábamos de cómo referenciar diccionarios y enciclopedias donde nos daban un número de volumen. Entonces, habíamos platicado acá que el formato pues es muy parecido y lo vimos tanto en las sesiones anteriores y lo vamos a ver el día de hoy, de que algunos formatos pues solamente va variando si estamos hablando de una fuente física o si estamos hablando de una fuente en línea. Entonces acá teníamos este ejemplo del uso de un diccionario, colocamos los datos del autor, colocamos el año, colocábamos también el nombre o el título, colocábamos la edición y mencionábamos de que si era la primera edición no lo teníamos que colocar, sino que teníamos que especificar a partir de una segunda en adelante. Colocábamos el volumen. Recordemos de que acá el volumen va relacionado a que hay diccionarios que tienen, o sea, que están en varias partes. Entonces, por eso es de que acá nos dicen, bueno, si estamos utilizando este diccionario de autores de todos los tiempos y de todos los países, imaginemos de que tiene 5 volúmenes, por eso tenemos que especificar cuál y los números de página que utilizamos. Colocamos la ciudad y el país, que eso es muy recurrente cuando es una fuente física, y la editorial. Y teníamos acá algunas variantes cuando no se conoce el autor, digamos si el diccionario o la enciclopedia que estamos citando pues no tiene autor y aparte que es en línea. Regularmente vamos a notar que la diferencia entre las fuentes físicas y las fuentes en línea son de que en la física pues sí tengo que mencionar algún dato específico de la paginación, país, editorial y todo esto. Y en las fuentes en línea, lo que siempre va acompañando es la URL o el identificador de objetos digitales. Entonces, esa va a ser la diferencia y por eso vamos a ver de que sí es muy recurrente de que si estamos hablando de una fuente física, tenemos que especificar ciertos datos de paginación y si estamos hablando de una fuente en línea, pues tenemos que adjuntar la URL y habíamos estado viendo también anteriormente de que si bien no lo establece la norma como tal, pero sí se utiliza la fecha tanto de publicación como la fecha en la que estamos visitando el sitio que puede contener la fuente. Entonces, eso también hemos visto que se puede agregar. Habíamos visto cómo citar normas. Acá pues regularmente se utiliza un autor corporativo, que es la institución, el año, el título de la norma, se coloca o se tiene que especificar el número de la edición, el, el lugar y la editorial. En este caso, por ejemplo, si citáramos la norma, tendríamos que colocar la fecha en la que salió originalmente y tenemos que colocar la edición. En este caso estamos trabajando en una sexta edición y actualmente ya se empieza a trabajar en una séptima edición. Después nos pasábamos a trabajar con artículos de revista, volvíamos otra vez a utilizar estas dos diferencias o estos dos tipos de fuentes. En este caso, que es impresa, pues sí nos especifica acá que tenemos que mencionar el número de páginas, el volumen y el número.
Y en el caso de una revista en línea, acá en este ejemplo podíamos observar de que sí utilizábamos un identificador de objeto digital. Ahora, no siempre vamos a tener ese dato, entonces por eso es de que tenemos también la posibilidad de utilizar la URL. Entonces acá teníamos recuperado y obtenido, que mencionábamos también que había una variación en cuanto a lo que nos marca la norma y lo que tienen las herramientas de edición o de elaboración de fuentes bibliográficas o de una lista de, de referencias bibliográficas. Mencionábamos también cómo citar un periódico o un diario físico. Acá está nuevamente la paginación. Y también observábamos cómo citar uno en línea, que acá únicamente colocábamos la URL. Después nos pasábamos a los documentos de Internet o a las fuentes basadas en Internet. Entonces teníamos acá una página de Internet específica, entonces teníamos que colocar los datos del autor, que eso, si se dan cuenta, lo hemos visto en todas las fuentes, el título de la página y teníamos que colocar únicamente la URL que estábamos utilizando. Este formato lo vamos a seguir viendo porque una de las ventajas que tenemos actualmente es que las fuentes que visitamos regularmente las obtenemos de Internet. Entonces, va a haber un espacio donde vamos a nombrar cuál es el medio, pero la característica principal, y eso hace de que se cite de forma similar, es de que la mayoría de fuentes están en Internet. Entonces, podríamos utilizar, por ejemplo, una tesis que se encuentra en Internet, que es lo que regularmente hacemos, a menos de que tengamos la posibilidad de adquirir o de poder observar la tesis física, pero regularmente ahorita estamos muy acostumbrados a que todo aparece en Internet, por eso las formas de referenciar son muy similares. Entonces ahí teníamos cómo citar una página de Internet. Acá, si no tenemos la fecha, pues sabemos de que colocamos la abreviatura SF para indicar que no poseemos el dato de la fecha. Y hablábamos también acerca de un blog, o sea, cómo voy a referenciar si lo que estoy visitando es un blog. Entonces, recordemos de que un blog pues no es un sitio de internet porque no cumple con ciertas características, pero sí está alojado en internet. Entonces, la forma de referenciarlo pues es muy similar, pero colocamos, en este caso, dentro de corchetes, el tipo de fuente. En este caso es un mensaje en un blog. Y vamos a ver el día de hoy que también es muy común, por ejemplo, con un video de YouTube o con un podcast, que únicamente lo que va a cambiar es de que le especificamos ahí qué tipo de medio o qué tipo de fuente estamos utilizando. Entonces, eso fue lo que, o era lo que observábamos en la última sesión. Les voy a compartir ahora la presentación que tenemos para el día de hoy. Hoy vamos a seguir, o sea, en la anterior estábamos hablando ya habíamos hablado de libros, ya hablamos de revistas, ya hablamos de periódicos, ya hablamos de documentos en internet y hoy vamos a hablar acerca de medios multimedia, que los medios multimedia, recordemos que puede ser una película, puede ser un video, puede ser una presentación en PowerPoint. Entonces, esos son los temas que vamos a estar viendo el día de hoy y vamos a estar finalizando con los informes, las tesis y los informes. Entonces, les voy a compartir nuevamente la presentación del día de hoy. Ahorita se los voy a compartir, solo que no sé por qué razón se traba con PowerPoint. Bueno, voy a compartir pantalla mejor y bueno, entonces acá tenemos la presentación y vamos a hablar ahorita de cómo referenciar CDs. Bueno, es una fuente, o sea, estamos viendo los CDs o DVDs como una fuente. Entonces, acá hay un dato importante porque este es el formato. Entonces, el formato me establece el nombre del autor, voy a colocar el año de publicación, el título de la obra y la edición.
Y dentro de corchetes voy a colocar el tipo de material o tipo de medio. En este caso puede ser un CD-ROM, puede ser un DVD, puede ser un Blu-ray. Entonces es un formato óptico. Entonces lo colocamos dentro de corchetes, colocamos el lugar de la publicación y la editorial. Entonces, por ejemplo, acá en esta referencia que tenemos acá, tenemos a Richards J., que es el autor, año 2005, Interchange, Intro Class Audio CDs, o sea, es eh, un CD de inglés para aprender inglés. Es la tercera edición y acá nos marca, miren, el formato CD-ROM y nos aparece la ciudad, New York, Estados Unidos, Cambridge University Press, que sería el editorial. Entonces, si ya vamos a la parte de cómo referenciar, acá vamos a ver un caso especial, porque fíjense que visitando varias fuentes de cómo citar información de este tipo de medios, no hay una forma específica, porque si vamos acá a las referencias y vamos a observar los tipos que tenemos de fuentes bibliográficas, ya hemos utilizado un libro, una sección de un libro, un artículo de revista, artículo de periódico, los informes los vamos a ver posteriormente, los sitios web también. Entonces podríamos pensar que este tipo de medio es un medio electrónico. Sin embargo, vamos a notar de que hay cierta variable con respecto a cómo representar la norma. Entonces, considero que lo podríamos utilizar de las dos formas porque en sí no hay algo específico. Más adelante vamos a las películas, que acá en este caso sí nos aparecen, miren, un espacio de películas, pero no tenemos uno específico para CDs o DVDs o algún medio óptico. Entonces, si tomamos como referencia los medios electrónicos, que es lo más cercano a este tipo de fuente, si lo hacemos de forma manual, pues no habría ningún problema, pero si utilizamos este tipo de herramientas, ahí vamos a ver que hay una variación. Entonces voy a colocar acá el dato del autor. Y voy a ahora colocar el año, eso sí lo tenemos acá, año 2005. Tenemos el título de la obra, que sería este, Interchange. Y acá es donde les digo que está la variación, porque si muestro todos los datos, ahorita tendría que ir en la parte de la edición. Si buscamos dentro de los campos, acá nos aparece, miren, acá nos aparece un campo que dice edición. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, esta sería la tercera edición, lo coloco acá, incluso me trae, miren, un espacio donde dice medio, que puede ser un documento, que puede ser un CD, un DVD. Entonces, si yo vengo acá y coloco acá la palabra CD-ROM, que es lo que tenemos acá, voy a la ciudad, que eso sí aparece acá, voy a colocar New York y Estados Unidos. El editorial que sería Cambridge, vamos a buscar, aquí está, editorial. University Press. Le doy en aceptar, ya me genera acá la cita, ahí no hay ningún problema, pero cuando vamos a la fuente bibliográfica, vamos a buscar dónde lo coloco, aquí está, miren. Entonces acá aparece Richards, o sea, el autor, el año, aparece el nombre de la obra, aparece la edición, pero no me aparece el medio. O sea, aquí sí escribe New York, Estados Unidos y la editorial. Entonces acá podríamos utilizar, porque como les digo, la norma está basada en que nosotros lo hiciéramos de forma manual. Sin embargo, como lo hicimos en la clase anterior, vamos a hacer una modificación. Entonces lo podríamos utilizar de forma manual o lo que hemos estado haciendo anteriormente es de que colocamos acá
el medio. Entonces acá, porque si se dan cuenta, a pesar de que lo coloqué, no me lo muestra. Entonces se puede agregar acá. Vamos a tener cierto cambio. Voy a actualizar acá. Y si lo buscamos acá abajo, acá sí nos aparece, miren. Entonces podríamos colocarlo de esa manera para estar lo más cerca posible a la norma. Si no, sí lo tendríamos que colocar de forma manual. O sea, acá lo único que cambia es esta parte que tendría que ir primero la edición y después esto, pero la herramienta no lo reconoce como tal. ¿Por qué? Porque como les decía, no hay una fuente específica que me permita introducir los datos de un CD o un DVD. En el caso de que fuera DVD, pues solamente le colocamos, en lugar de CD-ROM, le colocamos DVD. En el caso de una película, si usted pues se guió o la cita la está tomando de alguna frase que dijeron en la película o de alguna línea, algún guión de película, entonces en este caso pues sí aparece, al momento de insertar una cita, pues sí me aparece una película, sí me aparece como fuente. Entonces voy a buscar acá y acá aparece, miren, película, y entonces ya me permite ingresar ciertos datos. Entonces, ¿cuáles son los datos que voy a necesitar? Entonces aquí necesito, fíjense que acá sí hay un cambio, porque anteriormente habíamos estado utilizando información del autor. Acá voy a utilizar tanto la información del productor como la información del director. Entonces sí necesito estos dos datos. Voy a utilizar el año en que se publicó la película, el título de la película en cursiva, y voy a utilizar acá este formato dentro de corchetes que dice cinta cinematográfica. Puedo también utilizar DVD, puedo utilizar algún medio, porque o sea, no necesariamente voy a utilizar la cinta exactamente. Entonces, la fuente o el tipo de fuente sí lo voy a especificar en esta parte. Si fue en DVD, lo coloco. Si utilicé otro medio, también lo tengo que colocar. Aparece país de origen y el nombre de los estudios donde se grabó la película, donde se produjo. Entonces acá tenemos miren. Tenemos acá el nombre del productor, tenemos a James Cameron acá como director, 2009. En este caso el nombre de la película es Avatar. Le colocamos acá, miren, esta parte de aclaración que fue una cinta cinematográfica, Estados Unidos, y aparece el nombre, no de la editorial, porque no estamos hablando de un libro, sino que aparece el nombre de los estudios. Entonces vamos a ir acá y vamos a ir rellenando según los datos que tengamos. Entonces, acá ya tenemos el título. Acá sí sería el título de la película, porque si se dan cuenta, acá tenemos, miren, el nombre del productor, acá tenemos el nombre del director, aparece el nombre del país, perdón, distribuidora, escritor, medio, aparece el año. Y si estamos utilizando, por ejemplo, internet, aparece el URL y el DOI, y también esto, miren. Entonces vamos a ir llenando acá. Y el título de la película acá fue Avatar. Nombre del productor, Landau J. Y tenemos acá a James Cameron como director. Entonces aquí sí tenemos que tener cuidado de colocar estos dos datos. País fue en Estados Unidos. La productora fue 20th Century Fox. Vamos a ver, nos falta acá. Acá en el nombre es donde tenemos que colocar la aclaración. Cinta cinematográfica. Entonces revisemos, ya tenemos esto de acá. El año 2009. Colocamos ya el nombre de la película, cinta cinematográfica, Estados Unidos y los estudios.
Entonces solo revisamos y le voy a dar en aceptar. Entonces acá está, tenemos, miren, acá me coloca el nombre únicamente de el productor. Vamos a revisar la lista. Y acá nos aparece, miren, Landau, productor, James Cameron, dirección, 2009, Avatar, cinta cinematográfica. Estamos, o sea, me coloca también, miren acá en este caso, podríamos obviar esta parte de cinta cinematográfica porque de una vez me aparece la película. Entonces acá volvemos a caer otra vez en que puede haber una variación en cuestión del formato que me establece la norma y la parte de la herramienta que estoy utilizando. Entonces podríamos omitir esa parte. Acá nos aparece porque de una vez nos coloca que es una película. ¿Por qué? Porque lo estamos utilizando como un tipo de fuente bibliográfica. Entonces acá nuevamente tenemos los datos y solamente voy a actualizar. Entonces esa sería la forma en la que podríamos referenciar una película. Entonces si la película, por ejemplo, la estoy utilizando de internet, entonces ahí sí ya tendría que colocar el DOI o si no tengo el DOI tendría que colocar la URL. Pero más adelante vamos a ver cómo, por ejemplo, si estamos viendo la película en YouTube, hay otra forma que es distinta a esta. Entonces acá sí, si es una película en específico, sí lo tengo que hacer de esa manera para poder especificar los datos de dirección y producción. Bueno, vamos a seguir. Y ahora tenemos lo que es un podcast. Un podcast, recordemos de que es bueno, antes se le llamaban audiolibros o es como un mensaje en audio, que actualmente pues tenemos la posibilidad de poderlo escuchar por medio de internet, ¿verdad? De verdad, pues, o sea, hay aplicaciones, por ejemplo Spotify, que me permite tanto escuchar música como escuchar este tipo de mensajes. Entonces, acá tenemos, miren, un podcast y los datos que necesitamos son el apellido o el nombre del productor, la fecha, el título del podcast. Vamos a colocar dentro de corchetes audio en podcast y como lo vamos a utilizar o lo vamos a poder escuchar en internet, pues vamos a colocar recuperado de y le vamos a escribir la URL. Entonces en este caso acá tenemos un ejemplo, dice Hermosilla A, productora, 26 de noviembre de 2014 y aparece el nombre del podcast. Aparece acá la aclaración, miren, audio en podcast y dice recuperado de y nos aparece la URL. Entonces en este caso volvemos a caer a lo mismo porque no vamos a tener, eh, acá miren, no aparece, sí aparece grabación de sonido, pero la grabación de sonido muchas veces nos lo va a tomar como algo distinto. Entonces, sí podría variar, incluso hay algunas fuentes que se pueden utilizar diferentes formatos en cuanto a la herramienta, siempre y cuando se utilice la norma. Entonces, por ejemplo, acá nos está pidiendo un número estándar, sí nos aparece acá el URL, cuando se visitó, podríamos utilizar este, pero acá ya nos dice, miren, compositor, director, intérprete, o como que estamos yendo más a una canción. Entonces, como un podcast también es parte de un sitio web, también podríamos utilizar este tipo de dato o este tipo de fuente para poder ingresar este dato. Entonces acá sí voy a compartir. Acá tengo este podcast, miren, que se llama The Freelance Emprendedor. Esta es para mí la lección número 10, lo número 1, perdón. Podcast 190. Entonces acá nos aparece, así nos aparece, o sea, acá no utilicé el Spotify, sino que utilicé el SoundCloud para poder observar cómo es de que tenemos un podcast. Entonces acá ya solamente le damos el play y empezamos a escuchar el mensaje. Según los datos, pues no siempre vamos a encontrar todos los datos, entonces voy a empezar acá. El autor no aparece directamente acá, miren, pero si le doy clic acá, sí me aparece Sonia Sánchez
Square. Entonces eso es lo que voy a colocar acá. Como la autora. Voy a colocar el nombre del podcast. De freelance a emprendedor. Acá nos pide el nombre de la productora, que en este caso es Lana y Podcast. Y acá fíjense que estaba buscando en otros sitios, pues sí nos muestra la información. Acá solamente me dice, miren, cuándo fue, o sea, solo me dice cuántos años, que sería 4 años, sería 2000, ¿qué? 16. Entonces le colocaríamos acá 2016. Si tuviésemos una fecha específica, por ejemplo, que colocáramos, digamos que fueran 4 años exactos, colocaríamos esto. Y si observamos acá tenemos, miren, apellido, esto ya. La fecha. Acá también varía, miren, porque se van a dar cuenta que no nos va a mostrar tanto el productor, sino que el autor, el título del podcast ya lo colocamos. Y vamos a especificar acá esta parte con corchete, audio de podcast. Cierro corchetes, aceptar. Y acá me aparece, miren, me aparece el nombre de el autor. Y vamos a buscar acá las referencias. Acá me aparecen, miren. O sea, aquí sí me varía en cuanto a un poco el formato si lo hacemos utilizando la herramienta. Y si no, pues podríamos utilizarlo de forma manual. Entonces acá tenemos el nombre del autor, la fecha, nos aparece el título, le colocamos ahí audio de podcast y nos aparece la productora. Entonces ahí sí varía un poco en cuanto al formato, entonces sería de ver si se utiliza la herramienta o simplemente lo hacemos de forma manual. Bueno, vamos al siguiente y tenemos video de internet. Entonces acá puede ser un video de YouTube, algún otro tipo de fuente. El más común es YouTube, ¿verdad? O sea, la fuente más común es YouTube. Entonces, acá nos pide el apellido, la inicial del nombre del autor, aparece la fecha, el título del video y tenemos que colocarle acá archivo de video, recuperado de, y le colocamos la URL. Acá también podríamos utilizar, y eso lo vimos en la sesión anterior, que podríamos utilizar los datos también de cuando estamos consultando la fuente. Entonces acá, de la misma forma que lo hicimos con el podcast, vamos a utilizar un sitio web, porque no hay una especificación que me permita, por ejemplo, un video o algo así. O sea, entonces vamos a utilizar una fuente muy general que sería un sitio web. Entonces acá tengo este video y voy a regresar acá al inicio. Acá me aparece, miren, el nombre del autor. Entonces voy a colocar acá, miren. Voy a colocar acá, Calderón. Jaime. Acá estamos, miren. Y vamos a colocar, acá en el nombre del sitio, iría el título del video. En este caso es mantenimiento al sistema de distribución y cabezas de cilindros de una motocicleta o de la motocicleta. Acá es donde vamos a agregar nuevamente los corchetes y vamos a colocar archivo de video. En esta parte del título es donde regularmente colocamos esa información. Acá tenemos la fecha. Entonces vamos acá y acá tenemos la fecha de publicación, 12 de septiembre del 2020.
que sería 2020, septiembre 12. Y acá tenemos la URL, entonces voy a venir acá, voy a copiar la URL. Y si quiero especificarle la fecha de consulta, entonces ya voy acá, miren. Entonces puedo observar acá y escribir 2020, 21, no, perdón, aquí es mes, noviembre 21. Y ahí estamos, miren. Entonces ya me aparece acá. Y al momento de ir a la fuente de referencias, ya me aparecería, vamos a buscar acá, Calderón. Acá está, miren. 12 de septiembre de 2020 fue la fecha de publicación, mantenimiento del sistema de distribución y cabezas de cilindros de la motocicleta. Colocamos acá archivo de video, recuperado, o sea, la fecha en la que lo consultamos, 21 de noviembre de 2020, y aparece acá el enlace de YouTube. Entonces, esa es la forma en la que podemos utilizar alguna fuente. Entonces, es similar si se dan cuenta, es muy similar al podcast, porque estamos utilizando casi que la misma fuente, solo varía el tipo de contenido. Y es muy común que solamente coloquemos algunos datos y obligatoriamente la URL. Vamos al siguiente y acá también tenemos otro ejemplo que también utilizamos muy frecuentemente, entonces sería una presentación de PowerPoint. Vamos a utilizar la misma fuente porque regularmente vamos a descargarlo o vamos a ir a un sitio web donde obtenemos la presentación de PowerPoint y tenemos los mismos datos. ¿Qué es lo que va a variar? Únicamente que acá vamos a colocar dentro de corchetes diapositivas de PowerPoint recuperado de y nos aparece la URL. Entonces lo vamos a hacer acá. Voy a ingresar una nueva cita, sitio web, ahí no vamos a modificar. Tenemos Meyer M nada más. Entonces lo agrego. Voy a ir al título. Entonces ahorita estoy tomando el orden en el que aparece acá. Dice la belleza de las plantas en prácticas. Solo eso voy a colocar. Aparece el año, en este caso 2007. Y acá en el título es donde agregamos diapositivas de PowerPoint. Y aparece la URL. Y van a seguir algunos datos. Si usted quiere acá le agrega http://, que es el protocolo. Y como es en internet igual, puedo agregar nuevamente los datos acá. 2020, noviembre 21. Aceptar, ahí nos aparece la cita. Y vamos a ir nuevamente, la lista de referencias bibliográficas, vamos a buscar acá y acá nos aparece, miren. La belleza de las plantas en prácticas, diapositivas de PowerPoint, recuperado en tal fecha, o sea, fue publicado en 2007, nosotros lo estamos consultando en 2020 y aparece la URL. Entonces ahí es donde va, acá miren, si se dan cuenta, pues son algunos formatos que hemos utilizado que son muy similares. Solamente ese dato que colocamos en corchete es el que hace la diferencia. Entonces acá miren, tenemos ya todas las fuentes que hemos estado utilizando como referencias. Es mejor utilizar la herramienta porque nos lo hace automático. Entonces, de hacerlo manual, como le digo, también se puede, pero nos llevaría más tiempo. Bueno, y con esto de la presentación en PowerPoint, ahí terminaríamos la parte de medios multimedia o medios electrónicos. Y nos pasamos a la siguiente parte que es el uso de tesis. Entonces, este también es muy común, es una fuente común al igual que los libros.
Entonces, acá tenemos la primera clase o la primera clase que es una tesis en formato físico. Entonces, ¿cuáles son los datos que me va a solicitar? Entonces, tenemos los datos del autor o de los autores, porque pueden haber tesis que tengan varios autores, el año, el título de la tesis y observemos esto. Acá no vamos a utilizar corchetes, sino vamos a utilizar paréntesis. Y vamos a colocar si es tesis de pregrado o tesis de maestría o tesis de doctorado o una tesina. Entonces va a depender del tipo de documento que estemos utilizando como fuente. Tenemos que colocar el nombre de la institución y el lugar. Entonces acá tenemos un ejemplo, miren, este ejemplo de acá, Aravena 2012, aparece el título acá de la tesis. Y acá nos dice, miren, tesis de pregrado. Hay algunas tesis que son inéditas, entonces también se puede colocar ese dato. Y acá aparece Instituto Profesional INACAP, Santiago de Chile. Acá también vamos a utilizar ahorita o sea, una misma fuente para dos ejemplos, haciendo la aclaración que, por ejemplo, esta que vamos a utilizar, primero vamos a hacer de cuenta de que la tenemos en físico y después vamos a ver la diferencia si fuese un medio en línea, como en este caso. O sea, ahorita vamos a utilizar la misma tesis para los dos ejemplos. Entonces voy a ir acá a Word y voy a irme acá, fíjense, voy a agregar la fuente y acá sí hay un espacio que dice, o hay un tipo de fuente que dice informe, que sería este tipo de documento que es la tesis. Entonces tengo acá, miren, informe. Voy a guiarme de este. Entonces acá tenemos el dato. Miren, Julio Roberto Díaz Sontay. Entonces agrego este dato. Y voy a agregar los nombres. Julio Roberto. Acá incluso lo podríamos dejar solamente con uno, un apellido. Agregar. Y acá. Entonces ya tenemos al autor, el título de la tesis, análisis del derecho, no lo voy a colocar todo, a la intimidad en el ordenamiento jurídico guatemalteco. Y acá le voy a colocar dentro de paréntesis y qué tipo de tesis es. Entonces, en este caso, si observamos acá un poquito más abajo, nos dice que esta tesis es para conferirle el título de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Entonces, es una tesis de pregrado. Entonces, acá nos lo dice la presentación, sí tenemos que especificarle esto. Entonces voy a colocar acá tesis de pregrado. Y como les digo, acá es donde se coloca la variante. Si por ejemplo mi tesis es para graduarme de alguna maestría, pues coloco ahí tesis de maestría o tesis de doctorado, va a depender de qué tipo sea. Acá vamos a colocar el año 2011. No hay una editorial como tal. En la ciudad sí tenemos Guatemala. Y acá tenemos entonces título de tesis, ya lo colocamos. Esto también, nombre de la institución. Ir acá. Y acá aparece el dato. Miren, institución. Universidad de San Carlos, Guatemala. Y podemos colocar también las siglas. Bueno, le voy a dar a aceptar. Acá tenemos ya el dato para la cita. Y voy a ir a crear la lista de referencias. Vamos a buscar acá días. Y acá tenemos, miren, Díaz J. 2011, Análisis de Derecho a la Intimidad en el Ordenamiento Jurídico Guatemalteco, tesis de pregrado, Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC, Guatemala. Entonces, esa es la forma en la que vamos a citar este documento de tesis, pero como les decía, sí le colocamos acá la parte de que en la fuente de Word especificamos de que es un informe. Ahora, vamos a utilizar ahora el mismo ejemplo, solamente que
Ahora vamos a ver qué pasa si es una tesis en línea. Entonces observemos acá, miren, sí hay un cambio con respecto a la forma de presentar nuestros datos, porque acá tenemos, miren, los datos del autor o de los autores, el año, hasta ahí vamos igual que el anterior, título de la tesis, pero acá dentro de paréntesis es donde colocamos el título de tesis, que así fue anteriormente, pero dentro de eso colocamos también el nombre de la institución, la ciudad y el país. Y después de eso ya colocamos recuperado de y la URL. Entonces vamos a hacer acá, voy a utilizar el mismo dato, voy a ir acá a administración de fuentes y voy a buscar acá día, será esta de acá, voy a editar y fíjense bien en qué va a cambiar. Acá el autor sigue siendo el mismo, el año también, la ciudad también sigue siendo la misma. Podríamos colocar acá Guatemala, Guatemala. Y acá es donde va a estar el cambio, miren. Acá le voy a modificar porque acá solamente estaba colocando, bueno, coloqué la institución, la voy a quitar de acá. Y dentro del paréntesis ya coloqué tesis de pregrado. Me está diciendo que coloque también el nombre de la institución. Entonces acá coloco Universidad de San Carlos de Guatemala. Me está pidiendo también, acá lo voy a quitar, miren. Voy a quitar este de acá y lo voy a pasar para acá. Guatemala. Y aparece el cierre de el paréntesis. ¿Para qué? Para que me aparezca así como está en la norma, miren. Aquí se me va a aparecer todo dentro del paréntesis. Y ahorita voy a colocar dos informaciones. La información de la URL, que ya la tenía acá. En este caso sería Biblioteca USAC. Vamos a bajar un poco. Y acá tenemos URL. Y pego ahí el link de donde estoy sacando la información. Voy a darle en aceptar. Acá me está preguntando porque ya había hecho una vez esta fuente. Y acá voy a actualizar. Entonces vamos a ver dónde nos aparece. Y acá lo tenemos. Miren, Díaz J. Análisis de Derecho a la Intimidad y el Oriento. Eso ya. Tesis de pregrado, Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC, Guatemala. Obtenido de. Y ya nos aparece la URL. También si ustedes quieren le agregan el resto de la información. En el dado caso que quisiéramos colocar cuándo fue visitado. Entonces, eso es la forma, esa es la forma, bueno, las dos formas. La primera vimos cómo si, o sea, si tenemos el documento físico y el segundo si estamos consultando una tesis que aparece en línea. Después tenemos informes técnicos y de investigación, que esos informes pues pueden ser por parte de alguna institución o alguna organización. Y por ejemplo, yo estoy hablando de un informe, por ejemplo, del Instituto Nacional de Estadística, puedo utilizar este tipo de referencias. Entonces tenemos acá, miren, apellido inicial del nombre del autor o de los autores, el año, título del informe, y hay que colocar el número, informe número, lo colocamos acá, ciudad, país y la editorial. Entonces acá, o sea, voy a utilizar nuevamente una cita nueva y de la misma forma voy a utilizar un informe. Entonces ahorita sí me voy a guiar del ejemplo. Entonces tenemos acá Comisión Asesora en Temas de Desarrollo Indígena. Voy a colocarlo como un autor corporativo. Asesora más de desarrollo indígena. Bueno, ahí estamos. Colocamos el año. En este caso, 1999. El tema, que sería informe de la comisión. Entonces voy a copiar acá y agrego en la parte del título. Entonces voy a colocar informe de la comisión asesora. Ahí estamos. Acá fíjense bien. Si observamos acá, me aparece más información. Tipo de informe, título breve,
número estándar, comentarios, pero para estar lo más cercano al formato, le vamos a colocar acá de una vez el número, porque no me aparece un espacio específico para colocarlo. Entonces voy a colocar acá, informe número 22. No, perdón, 122. Y acá sí ya tengo la ciudad. Como no me aparece el país y la ciudad por separado, entonces igual lo coloco junto. Santiago, Chile. Y en este caso la editorial fue Mideplan. Entonces acá, aceptar. Ya me coloca acá la cita. Y acá únicamente voy a actualizar. Y acá me aparece, miren, Comisión Asesora de Temas en Desarrollo Indígena, 1999, informe de la Comisión Asesora de Temas de Desarrollo Indígena, informe número 122, Santiago de Chile, Mideplan. Entonces, esa es la forma en la que vamos a hacer referencia a un informe. Y el último tema que tenemos acá es el de informes técnicos y de investigación, que es lo mismo que vimos anteriormente, pero cuando es en línea. O sea, ahorita a pesar de que utilizamos este ejemplo, igual volvemos a hacer la diferencia entre que si lo tenemos en formato físico y que si lo tenemos en formato en línea. Entonces acá nos aparece y miremos las diferencias. Dice apellido, inicial del nombre del autor, y eso es lo mismo, año también, título del informe, informe número. Y entonces la variación que encontramos es que no colocamos los datos de la ciudad del país ni la editorial, sino que en lugar de eso colocamos la URL. Entonces voy a utilizar acá la misma. Voy a ir acá. Y era comisión. Entonces hasta acá va bien, miren. Le voy a eliminar esto de acá, la ciudad. Y voy a agregar acá los más datos. Y me voy a ir hasta la URL. En este caso estamos utilizando otro ejemplo, entonces solamente voy a colocar http diagonal diagonal y vamos a pensar que lo estamos sacando de algún sitio de gobierno. Bueno, vamos a darle que sí y voy a actualizar ahora mi lista y acá nos aparece, miren, comisión asesora, eso está igual, año, el título, informe número, obtenido de y ya aparece la URL. Entonces por eso les decía anteriormente de que ya en esta parte ya podemos diferenciar de que cuando es un formato físico, sí nos va a pedir datos, por ejemplo, estamos hablando de un libro, o de un artículo, o de algún periódico, sí nos va a pedir datos de paginación y datos en cuanto al país, a la ciudad y a la editorial. Si hablamos de un medio electrónico, pues no nos va a pedir tanto eso, sino que nos va a pedir más datos de producción y dirección. Si es en línea, en lugar de pedirnos los datos de paginación, nos va a pedir la URL o nos va a pedir el DOI. Entonces, estos aspectos son los que hay que ir tomando en cuenta. Si lo vamos a hacer en Word, pues es más fácil porque la lista de referencias bibliográficas se generan de forma automática. Pero si vamos a hacerlo de forma manual, ahí sí ya tendríamos que irnos un poco más a poder diferenciar las fuentes. Entonces, solamente tener los cuidados, ¿verdad? De cómo voy a referenciar la fuente según el tipo. Entonces, ahí terminamos con la parte de citas y referencias. Como les había dicho hace algunas sesiones, pues era un tema un poco extenso, creo que es la parte más complicada de las normas APA, porque sí tiene que ir la información lo más cercano a lo que nos está pidiendo la norma. Entonces, por eso es de que sí tomamos el tiempo para ver cuestión de, primero las citas, porque vimos que podríamos tener diferentes tipos de citas, citas cortas, citas largas, citas textuales, citas parafraseadas, eh, autores que podríamos mencionar en las citas. Después ya nos pasamos a las referencias y ahí hemos empezado a hablar desde los libros, artículos de revista, artículos de periódico,
Ahora ya vimos lo que son los informes, ya vimos también los documentos en Internet y los medios electrónicos o medios multimedia. Entonces, ahí está la mayoría de las fuentes que podríamos citar para que ustedes pues ya tengan la idea de cómo se realiza. Ya el resto, pues, más que todo es cuestión en cuestión de práctica. Cuando ya estemos realizando algún tipo de informe, porque al final creo que la mayoría de los que están recibiendo el curso, pues están pensando en eso, ¿verdad? En que algún momento les va a tocar hacer algún informe